Vamos a resolver el ejercicio A1 de la prueba de física en la EBAU de Andalucía en junio de 2023 y como puedes ver tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado nos habla de un satélite que tiene una masa m minúscula y que está orbitando a una altura h sobre un planeta de masa m mayúscula y radio r. Nos dicen, en primer lugar, que tenemos que deducir la expresión de la velocidad orbital del satélite y expresarla en función de m mayúscula, r y h. Y por otro lado nos preguntan que cómo cambiaría la velocidad orbital de ese satélite si la masa del planeta se hace el doble o si se duplica la masa del propio satélite. Para poder hacer este primer ejercicio, lo que haremos será, como siempre, tener un esquema de la situación. Podríamos ver una cosa más o menos así. Fíjate que en este esquema que acabo de poner, que será el que voy a emplear para hacer después el primer apartado, lo que haríamos sería representar el satélite, que lo tendríamos pintado en negro, y el planeta, que estaría pintado en color como naranja, ¿verdad? Y tendríamos las magnitudes que vamos a tener que usar para hacer el problema. Después nos vamos a la segunda parte de este ejercicio, que nos dice que un cuerpo de 5 kilogramos está descendiendo con velocidad constante desde una altura de 15 metros por un plano inclinado que tiene rozamiento y que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Sobre este cuerpo actúa una fuerza de 20 newton que es paralela al plano y dirigida en sentido ascendente. En primer lugar vamos a tener que realizar un esquema con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y en segundo lugar determinar el trabajo realizado por cada una de esas fuerzas hasta que el cuerpo llegue al final del plano. Digamos que el esquema que usaremos será este que ves aquí. Como ves tendríamos nuestro plano inclinado y yo ya he pintado todas las fuerzas que van a hacer falta pero que después veremos con más detalle. Así que una vez presentado el problema y viendo, y esto es importante, que cada uno de los apartados no tiene nada que ver en su desarrollo con el otro, vamos a ir a resolver el apartado A en primer lugar. Vamos a ir a resolver el apartado A en primer lugar. Como hemos dicho antes, aquí tenemos el esquema y fíjate que lo primero que vamos a hacer es, si nos venimos a lo que va a ser la primera parte de este apartado, tenemos que igualar, para poder obtener la velocidad orbital, vamos a igualar la fuerza de atracción gravitatoria que existiría entre el satélite. Aquí apenas se ve, voy a cambiar de color, que lo tendríamos aquí pintado, el satélite y el planeta, que sería este, ¿verdad? Esta fuerza de atracción gravitatoria que la vamos a igualar a lo que sería la fuerza centrípeta como consecuencia del movimiento circular uniforme que está describiendo el satélite. Vamos a suponer que gira en ese sentido. Así que la clave está en hacer esta igualdad. Si hacemos esta igualdad y ponemos cada una de las expresiones, sabes que la fuerza de atracción gravitatoria sigue la ley de, en este caso, de gravitación universal, que sería G por, ahora, la masa del planeta por la masa del satélite, partido por la distancia, pero cuidado, que es la distancia desde el centro del planeta al satélite. Tal y como está en nuestro esquema, sería la suma de el radio del planeta y la altura a la que se encuentra el satélite. Por eso lo voy a poner como R más H. Podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no has puesto una D? Pues fíjate que me decía que tengo que poner el resultado en función de R y de H. Por eso coloco ya aquí estos parámetros, ¿vale? Una vez que tengo esto, lo siguiente sería, como hemos dicho, igualarlo con la fuerza centrípeta, que te recuerdo que sería el producto de la masa del satélite por la velocidad al cuadrado con la que gira, partido por, digamos, el radio el radio de giro, que vuelve a coincidir otra vez con la suma del radio del planeta y la altura a la que está girando el satélite, perdón. Una vez que tengo esto, fíjate que podríamos cancelar este término R más H que tenemos aquí con el cuadrado que tenemos en el primer miembro y por supuesto la masa del satélite también la podemos cancelar. De forma que yo ya podría despejar el valor de V y esta V es la velocidad que queríamos, la velocidad orbital de ese planeta, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer sería, vamos a colocar aquí ahora la expresión para la velocidad orbital. La voy a poner como V y le vamos a poner aquí orbital y al hacer el despeje verás que te queda la raíz cuadrada de el producto de G por la masa del planeta partido por la velocidad orbital de ese planeta. Esta es la expresión para la velocidad orbital. Una vez que tengo esto, fíjate que podríamos cancelar este término R más H que tenemos aquí con el cuadrado que tenemos en el primer miembro y por supuesto la masa del satélite también la podemos cancelar. De forma que yo ya podría despejar el valor de V y esta V es la velocidad que queríamos, la velocidad orbital de ese planeta. Así que lo que vamos a hacer sería, vamos a colocar aquí ahora la expresión para la velocidad orbital. La voy a poner como V y le vamos a poner aquí orbital y al hacer el despeje verás que te queda la raíz cuadrada de el producto de G por la masa del planeta partido por
el factor que habíamos dicho que era R más H. Lo voy a poner aquí porque esa suma, ¿verdad?, sería como la distancia total, podríamos decir, a la que orbita. Fíjate que ya tengo la expresión en función de las tres cosas que me habían dicho: masa del planeta, radio del planeta y altura del satélite. Con esto queda resuelta la primera parte de este primer apartado. Ahora me dicen, en el segundo apartado, ¿verdad?, hay dos preguntas. Si cambiaría la velocidad digamos, la velocidad que acabo de calcular, la velocidad orbital del satélite, al duplicar la masa del planeta. En este caso diríamos que si yo ahora considero que la masa, le voy a llamar masa prima, es 2 veces la masa que había considerado antes, ¿qué ocurriría? Bueno, pues lo único que voy a hacer es sustituir en la ecuación que teníamos antes. Ahora tendríamos una velocidad que llamaré prima, porque voy a usar el valor de m', ¿verdad? Y tendríamos que sería la raíz de g por m', pero claro, este m' hemos dicho que era 2m, y aquí abajo partido por, nuevamente, el factor R más H, ¿verdad? Fíjate que la única diferencia con respecto a la expresión que tenemos pintada en rojo va a ser esta que te voy a poner aquí, el factor 2. Pero yo podría hacer lo siguiente, sacar ese factor 2 en forma de raíz de 2. Y me quedaría que la velocidad prima, esta nueva velocidad orbital, sería raíz de 2 por la velocidad orbital que yo tenía arriba en rojo, ¿verdad? Así que podríamos decir que si cambia, o digamos, si duplicamos la masa del planeta, la velocidad orbital va a aumentar en un factor de raíz de 2. Esa va a ser nuestra respuesta. Y ahora lo siguiente sería, ¿qué pasaría si yo lo que hago es que ahora voy a duplicar la masa del satélite? Es decir, esta m' sería 2 veces m pequeña. En este caso, yo te aconsejo que no te compliques la vida. La respuesta a esto es que no varía la velocidad orbital. ¿Y por qué digo esto de forma tajante? Pues es muy simple, bastaría con indicar que la expresión que teníamos aquí para esta velocidad orbital no depende de la masa del satélite, por lo tanto, que sea mayor o menor, que varíe en la cuantía que sea, no me va a afectar el valor de la velocidad orbital. Esa es la respuesta con la que queda resuelto el primero de los apartados del ejercicio. Ya estamos con el apartado B del ejercicio. Hemos hecho la primera parte de este ejercicio, que es que nos decía el esquema con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Solamente me dice que realice el esquema. Vamos a explicar brevemente en qué consiste este esquema. Tendríamos nuestro cuerpo, que es este gris que tenemos aquí, el plano que está inclinado 30 grados y en el que hay rozamiento. Si hay rozamiento, por ejemplo, vamos a tener que pintar la fuerza de rozamiento. Recuerda que para pintarla es siempre preciso que tengas en cuenta hacia dónde se mueve el sistema. Yo voy a suponer que se mueve en sentido descendente, porque me dice que está, digamos, bajando, desciende con velocidad constante. Así que si el sentido del movimiento es descendente, la fuerza de rozamiento, como ves aquí, tiene que ser ascendente. Después tendríamos también el peso, que es otra fuerza que va a estar siempre. Este peso recuerda que es hacia abajo, pero este peso no coincide con los ejes de coordenada que yo he pintado. Que te recuerdo, el eje de coordenadas, aquí te lo voy a marcar, está en la dirección del movimiento. Así que el otro, que sería el eje Y, es perpendicular, como ves aquí, que te lo marco también. Este peso lo tendríamos que descomponer y tengo las componentes X e Y del peso. Por lo tanto, ya puedo no considerar el peso una vez que lo he descompuesto. Y después tendríamos también la normal, que es la fuerza de reacción a la componente Y del peso. Y por último, esta fuerza de aquí, que es ascendente, como me dice el enunciado, ¿verdad? Y que tiene un valor de 20 newton. Con eso queda explicado todo lo que yo he pintado en este esquema que me decían que tenía que realizar. Bien, ahora nos vamos a ir a hacer, en el segundo de los apartados de esta parte, determinar razonadamente el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Así que lo primero que voy a hacer es plantearme cuál es la definición del trabajo. Y el trabajo, que es una magnitud escalar, es por lo tanto el producto escalar de dos vectores, que sería el vector de la fuerza y el desplazamiento. O lo que es lo mismo, el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos. Y ahora esto va a ser importante. Tal y como tengo dibujado el esquema, pueden darse dos situaciones. O bien que alfa sea 0 grados, y entonces si alfa es 0 grados, tendríamos que el coseno de alfa va a ser igual a 1, o que alfa forme, en nuestro caso, 90 grados.
En este caso, el coseno de alfa va a ser igual a 0. Digamos que estas son las dos situaciones que vamos a tener. Bueno, habría otra situación, que sería la situación en la cual alfa pudiera ser 180 grados, es decir, que sea en sentido opuesto una cosa a la otra, la fuerza y el desplazamiento. En este caso, debes saber que el coseno para un ángulo de 180 sería -1, ¿vale? Ya tenemos estos casos, así que para aquellas fuerzas que formen un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, ya sé cuánto va a ser el trabajo. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Pues las vamos a poner aquí. El trabajo debido a la normal y el trabajo debido a la componente I del peso van a ser iguales también a 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes, tanto la normal como la componente I se sitúan, como ves en el esquema, en el eje Y, que es perpendicular al eje X, que es el eje que yo he tomado donde se produce el desplazamiento. Así que la primera cosa es bastante simple. Estas dos componentes tienen un trabajo que es igual a 0. Lo siguiente que vamos a hacer será, vamos a irnos, por ejemplo, al trabajo de la componente X del peso. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar en consideración cuánto vale la componente X, que es la masa por la gravedad, y por, en nuestro caso, el seno del ángulo que forma, ¿verdad? En este caso el seno, que sería el seno del ángulo que estamos considerando de inclinación, que son los 30 grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que esto sería la componente X y ahora multiplicarla también por D, que es el desplazamiento. Y además, te recuerdo, lo ponemos aquí, esto es solamente referido a la componente X del peso, ¿vale? Le ponemos el desplazamiento y por último el coseno del ángulo, que este coseno del ángulo va a ser, como hemos dicho antes, en nuestro caso 0, porque coinciden el desplazamiento y la componente X, ¿vale? El alfa en este caso es en los 30 grados, pero aquí el ángulo es 0 grados, porque P de X coincide con el desplazamiento. Por lo tanto, yo ya sé que esto va a ser igual a 1, lo que habíamos dicho aquí arriba antes, y tan solo tendríamos que sustituir. Tendríamos la masa, 5 kilogramos, por 9.8, vamos a colocarlo como metros, partido por segundo al cuadrado, que es el valor de G, por el seno del ángulo, en este caso es nuestro ángulo 30, que es 0.5. El seno de 30 es 0.5. Y por... Vamos a ver ahora cuánto sería el desplazamiento. Para poder ver el desplazamiento vamos a necesitar usar un poco la trigonometría. El desplazamiento que se produce a lo largo de todo lo que sería la hipotenusa de nuestro plano inclinado va a ser igual al cociente entre la altura del plano y el seno de 30 grados. Eso es aplicando un poco de trigonometría. Me ha dicho que la altura era 15 metros. Así que de aquí puedo deducir que mi distancia sería 15 metros entre, hemos dicho antes que el seno de 30 es 0.5, por lo tanto la distancia que vas a recoger es de 30 metros y esos son los 30 metros que yo voy a tener en cuenta aquí para hacer el cálculo. Fíjate que vamos a tener kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado, que son unidades ¿de qué? Pues ya lo sabes, ¿verdad? De energía. Así que vamos a hacer las cuentas y verás que obtienes un resultado de 735 julios. Este es el trabajo debido al peso de la componente X a la componente X del peso, eso sí. Vamos ahora a lo que sería el trabajo de la fuerza F. Te recuerdo que es la fuerza ascendente, pues tendríamos que sería el valor de F por D y en nuestro caso, como es una fuerza que va hacia arriba y el desplazamiento es hacia abajo, el ángulo que forman será de 180 grados. Así que ya sabemos que este sería un -1. Bastaría con hacer 20 newton, que es lo que vale la fuerza, por 30 metros, que es el desplazamiento, y por -1, ¿verdad? Y vamos a tener un valor que sería de -600 julios. Es el trabajo debido a, como hemos dicho, la fuerza ascendente F. Y ahora necesitaríamos el valor de la fuerza de rozamiento para poder hacer el trabajo debido a la fuerza de rozamiento. Y aquí voy a tener en cuenta un dato
que parece que paso así de soslayo, pero que es muy importante. Me dice que desciende con velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que el sumatorio de las fuerzas que hay, en este caso, ¿verdad?, en la dirección del desplazamiento, tiene que ser igual a 0, o lo que es lo mismo. Fíjate que sería la componente X, que la voy a tomar positiva porque va hacia abajo, menos F menos FR, eso tiene que ser igual a 0. Te voy a marcar ahora esto de aquí, que sería, hemos dicho antes, la componente X del peso. Si haces la operación 5 por 9,8 y por 0,5, vas a ver que lo que vas a obtener es un valor de 24,5 newton. Este es el valor de lo que sería, digamos, la componente X del peso. Así que a partir de lo que te he puesto aquí abajo, ¿verdad?, bastaría con despejar el valor de la fuerza de rozamiento. Vamos a ponerlo aquí. Y la fuerza de rozamiento sería, por lo tanto, el valor de Px, es decir, 24,5 menos, vamos a poner el newton, menos el valor de la fuerza, que eran 20 newton. Por lo tanto, tu fuerza de rozamiento va a ser 4,5 newton. Este es el valor que voy a usar para poder hacer el trabajo debido a la fuerza de rozamiento. Lo vamos a poner aquí, el trabajo de la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, sería el valor de la fuerza de rozamiento, ya lo pongo directamente, que van a ser los 4,5 newton que acabamos de calcular, por la distancia, que son los 30 metros que va a descender, y en este caso pasa igual que en el caso anterior. El ángulo que forman son 180 grados, es decir, estaríamos por un menos 1, porque el coseno de ese 180, ¿verdad?, es menos 1. Así que, si haces la operación, verás que el resultado van a ser, en este caso, menos 135 julios. Y con esto quedaría resuelto nuestro problema. Si te ha gustado, por favor, le das a me gusta, y si te suscribes al canal, me das un empujón y me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.